soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. El día de hoy iniciamos con Éxodo, el segundo libro de Moisés en la Biblia hebrea. El título en la Biblia hebrea de este libro es Shemot, que significa nombres. El título Éxodo significa salida y proviene de la primera traducción de la Biblia al griego. Los eventos del Éxodo fueron registrados por Moisés y pueden datarse en la segunda mitad del siglo XV antes de Cristo. Ahora vamos rápidamente al texto bíblico, el capítulo 1. Mira lo que dice el capítulo 1, el versículo 15 al versículo 16. Aquí se presentan unas mujeres con dos nombres. Ellas eran las parteras hebreas. Ellas tenían dos opciones: obedecer a Dios u obedecer al hombre. Mira lo que dice el texto bíblico. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo o varón, mátenlo, y si es hija, entonces déjenlas vivas. Amigos, aquí se mencionan los dos nombres de estas parteras, ¿verdad? El texto bíblico dice que una se llamaba Sifra y la otra se llamaba Fúa. Amigos, aquí hay algo importante. No deberíamos esperar que estas dos mujeres fueran las únicas parteras de todos los hijos de Israel. Es muy posible, presumiblemente, que Sifra y Fúa sean las líderes de las parteras en aquel momento. Sifra y Fúa son dos nombres semíticos de algún tipo arcaico, la cual tiene un significado como belleza y también el otro esplendor. El texto bíblico dice, ¿verdad? Si es varón, mátenlo. Si es hijo, mátenlo. El rey de Egipto les ordenó que mataran a todos los niños recién nacidos. Esto iba a debilitar y destruiría generalmente una generación de toda la gente de Israel. Y eso era lo que realmente quería el faraón. Tú debes recordar lo que se presenta en Génesis, el capítulo 3, el versículo 15. ¿Recuerdas? Satanás sabía, amigos, que el Mesías, la simiente de la mujer, era el que lo iba a herir en la cabeza. Y de ahí vendrían los hijos de Israel. Por lo tanto, Satanás intentó destruir en una generación la nación entera, mediante la ordenanza de matar a los niños. Pero, ¿qué es lo que hacen estas parteras? ¿Qué harías tú frente a una orden como ella? Las parteras valientemente, amigos, deciden obedecer a Dios en lugar que a los hombres. El texto bíblico continúa y dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida. ¿A quién dice ahí? A los niños. Amigos, ellas probablemente temían al faraón y a su poder. Ellas sabían lo que representaba el faraón, el gobierno. Pero ellas decidieron ser fieles a Dios. El texto bíblico dice, pero ellas temieron a Dios más. Ellas, queridos amigos, veneraron a Dios por amor, respetaron a Dios por amor. Para ellas la decisión era clara. El gobierno civil demandaba algo que estaba claramente en contra de los mandatos de Dios: quitar la vida a un ser humano, a un niño. Las parteras hicieron lo correcto. Ellas obedecieron a Dios en lugar de a los hombres. El texto bíblico dice, preservaron la vida a los niños. Ellas actuaron en el mismo principio que los apóstoles. ¿Recuerdan? En Hechos, el capítulo 4, el versículo 19, cuando Pedro le pregunta a las autoridades civiles, ¿y qué es lo que les dice? ¿Recuerdan ustedes? Ahí Pedro les dice lo siguiente: juzguen si es justo delante de Dios obedecer ustedes antes que a quién, que a Dios. Y es así como en Hechos, el capítulo 5, 29, ellos declaran y dicen lo siguiente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, desde el versículo 18 al 22, Dios bendice los esfuerzos de las parteras. Dios siempre va a bendecir al ser humano que es fiel. Dios va a bendecirte si tú colocas a Él en primer lugar que a los hombres.
Mire lo que dice desde el versículo 18 al versículo 22. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son más robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras. Aquí vemos que Dios bendice los esfuerzos de las parteras, no la presumible mentira. Vamos a ahondar un poquito en ello. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Amigos, muchas personas, algunos comentaristas incluso, asumen que las parteras hebreas tal vez mintieron a Faraón cuando dijeron esto. Sin embargo, este no es el caso. Las parteras hebreas bien pudieron decir la verdad. Quizás era cierto de que las mujeres hebreas eran más robustas que las mujeres egipcias. Aún así, las parteras no explicaron todas las razones del por qué los bebés eran preservados aún con vida. Dios hizo bien a las parteras, dice el texto bíblico. Imaginemos, aún así, si las parteras hubiesen mentido a Faraón. Eso no fue por lo que Dios las bendijo, amigos. Dios bendijo a las parteras por su valentía piadosa, al obedecer a Dios antes que a los hombres. Nunca olvidemos esto. El texto bíblico dice que Él prosperó a sus familias. Esta era la bendición de Dios hacia las parteras. Él permitió que tuvieran hijos propios. ¿Sabes por qué? Usualmente las parteras elegían ese oficio porque no podían tener hijos propios. Es por eso que ellas se dedicaban a atender a las mujeres que podían tener hijos y que daban a luz. Y es ahí cuando ellas sentían esa gratificación de recibir hijos. Es por eso que el texto bíblico dice: Él prosperó a sus familias. Él permitió, Dios permitió que ellas tuvieran sus hijos propios. Apreciados amigos, debemos recordar algo importante. Vale la pena ser fiel a Dios. Recuerda, es mejor, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Tú siempre, Señor, nos bendices. Somos reavivados por ella. Ayúdanos a obedecerte a ti antes que a los hombres. Permite que podamos ser valientes. Permite, Señor, que en todo momento podamos decidir ser fieles a tu palabra. Bendice a cada familia, a cada amigo que está del otro lado de la pantalla. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús.